Los elefantes no vuelan. Un libro de David Montalvo. El libro inicia en el continente africano, a donde un grupo de ejecutivos fueron enviados por cumplir sus metas y objetivos en la empresa. Iban disfrutando del paisaje en un recorrido en jeep. Trataron de convencer al guía para que los llevara a ver la manada de leones y cómo se alimentaban. Pero no contaban que en medio del camino se encontrarían con un problema. El problema era que un gran elefante bloqueaba su camino para ver a los leones. Los diferentes ejecutivos reaccionaron de distintas formas, unos con resignación, otros con miedo, enojo e incluso intentaron ahuyentar al elefante peleando con él. En este libro, los elefantes representan problemas o crisis. Puede haber elefantes emocionales, financieros, físicos, mentales y sociales. Estos elefantes pueden ser grandes o pequeños, y solemos reaccionar improvisadamente ante ellos. Dichas reacciones nos aceleran o nos entorpecen en nuestro avance. Existen 5 reacciones frente a un elefante. La número 1 es la negación. Consta en minimizar el problema y generar un bloqueo hacia él, ignorarlo, negarlo y postergarlo. Esto se vuelve un ciclo en donde te encuentras siempre en la misma situación y chocando contra el elefante. La número 2 es matarlo. A lo largo de la vida siempre nos han enseñado a atacar el problema, pelear contra él. Todo esto debido a nuestro ego, pero muchas veces esta respuesta violenta nos lleva a bloquearnos y considerar alternativas que no son prudentes. El libro nos pone el ejemplo de un barco que pide a otra embarcación cambiar su ruta. El capitán terco no quiere cambiar el curso, pero al final se ve obligado porque se da cuenta que se dirige hacia un faro. Muchas veces nosotros, por nuestro ego, no cambiamos nuestra ruta y chocamos contra ese faro. La reacción número 3 es agrandarlo. Muchas personas tienen una reacción o pensamientos negativos hacia los elefantes y terminan haciendo un problema pequeño en uno más grande. Un ejemplo claro es ver un vaso medio lleno o el caso contrario, ver un vaso medio vacío. Por eso se debe sobrellevar de una manera objetiva estas situaciones. La reacción número 4 es sentarse a llorar. En sentido literal es sentarse y esperar. Esto provoca que el problema o el elefante crezca. Comienzas a culpar a los demás en lugar de buscar una solución o buscar un cambio en uno mismo. La número 5 es resignarse. Desde pequeños siempre se nos enseñó que cuando ocurre una crisis o algún problema, debemos enfrentarlo como si de alguna manera ya hubiera estado predestinado. Esto hace más difícil el mover al elefante y tomar decisiones eficazmente. Ahora bien, hablemos sobre los tipos de elefantes. Los elefantes inesperados, también llamados accidentales o circunstanciales, son elefantes que llegan en un abrir y cerrar de ojos. En estos casos no sabemos cómo reaccionar, y esto es porque el cerebro libera hormonas que nos ponen listos para luchar o huir. En algunos casos provoca vértigo o mareos. Los elefantes fantasmas son situaciones ya existentes, pero elegimos ignorarlas. Es ignorar los elefantes del pasado o del presente, con el cual vas a estar chocando continuamente hasta que no te encargues de él. Citando al libro, chocar contra el elefante una y otra vez y aún así creer que no existe es realmente estúpido, pero hay gente que se pasa toda su vida haciéndolo. Los elefantes viejos son los elefantes más arraigados hacia nuestra persona. Se encuentran ocultos y no son tan evidentes. Aparecen en los momentos cruciales de nuestra vida. Al ignorarlo, se quedan estorbando, petrificado, y dan a luz, así, a nuevos problemas o crisis que vienen de nuestro interior. Los elefantes ajenos son problemas
o crisis que, a pesar de que no influyen en nosotros, nos sentimos parte de ellos, es decir, cargar lo que a nosotros no nos corresponde. O aún más claro, preocuparnos por lo que los otros hacen o no hacen. Al estar preocupado por los elefantes ajenos, olvidamos sentarnos y identificar nuestros propios elefantes. Los elefantes inexistentes consta en ver crisis o problemas donde no las hay. Estas personas tienden a evitar a otras personas, situaciones o lugares donde se ha presagiado una crisis segura. Ya que sabes al tipo de elefante al que te enfrentas, debes identificar las lecciones que arroja, cuáles son sus objetivos y sus alcances. No se trata de dar frente agresivamente, sino dialogar para después poder mover las fichas a nuestro favor. Un ejemplo es el de un boxeador que antes de lanzarse tras su adversario, observa y identifica las debilidades de su contrincante. Sin embargo, muchas veces no queremos cambiar por miedo a salir de nuestra zona de confort y termina escondiendo nuestros grandes talentos. Ahora debemos identificar las partes de los elefantes. La primera que analizaremos son los ojos, lo que el elefante ve versus lo que realmente sucede. Cuando la crisis llega, experimentamos una debilidad visual que nos impide ver la realidad. Por lo anterior, debemos formularnos dos preguntas clave para así ver la realidad y eliminar este bloqueo. La primera pregunta para eliminar este bloqueo es: ¿qué está ocurriendo en la realidad? Ahí debemos practicar el no emitir juicios de valor, es decir, tener una visión objetiva de las cosas y dejarnos de dramatismos. ¿Cuándo ocurrió? Nos dice si es algo anclado a nuestro pasado o algo reciente, o alguna cosa que estamos creando a nuestro futuro. Con esta fotografía mental podemos empezar a hablar de un cambio y una transformación. El cuerpo del elefante. Cada elefante es diferente en tamaño y impacto. En esta parte debes plantearte dos preguntas más. En una escala del 1 al 10, ¿cuál es el tamaño real de tu elefante? El tamaño que le asignes a tus elefantes dependerá del paso anterior, que es hacer una medición objetiva sobre la crisis o el problema que estás padeciendo. ¿Comparado con qué? Nos da una idea de si estamos sobredimensionando las crisis que tenemos. Las orejas. Es la más larga del proceso y se debe trabajar el no racionalizar todo, sino para dejar un canal abierto para recibir los mensajes de qué ocasionó la aparición de este elefante. Nos ayuda a darnos cuenta que se esconde detrás de esa crisis y agudizar nuestra percepción y sentidos. Las patas. Son problemas pequeños que pueden ser la raíz o llevarnos a problemas y crisis más grandes. Un ejemplo es el endeudamiento. Las patas pueden ser un mal control de gastos, poco ingreso, una falta de educación financiera. La trompa. Es poner al elefante en nuestro favor y buscar la manera de cómo puede ayudarnos en el proceso, explorando los escenarios, recursos y opciones múltiples. Son acciones que pueden convertirse en estrategias básicas para, a partir de ahí, descubrir lo que tenemos que hacer. Si piensas que tu futuro depende de los demás, tú solo te estás condenando, porque nadie más podrá hacer los cambios en los escenarios que necesitas más que tú. Y si piensas dejar esos cambios para después, puede que ese después nunca llegue. 5 principios básicos aprendiendo de elefantes. Número 1. Todo es justo. Todo es justo y tiene una razón de ser. Dentro del caos existe el orden y la casualidad de dichos eventos. Muchos tienden a echar la culpa a Dios, pero muchas veces, por nuestros juicios y creencias, obtenemos una perspectiva negativa. Por ello, debes abrazar a tu elefante, que es aceptar su presencia y su objetivo o misión en nuestra vida. Número 2. Observa hacia adentro. Esto es la atención plena del momento presente. La idea es sentarnos y cerrar los ojos, concentrarnos y enfocarnos en nuestro interior. Muchas veces por costumbre intuimos que el origen del elefante viene del exterior, cuando en realidad no.
Una interpretación correcta de lo que ocurre internamente debe dejar atrás el ego y tender hacia la humildad y el aprendizaje. Número 3. Sal del camino. Un elefante cambia cuando tú cambias. Un elefante también se mueve cuando hacemos que la escena que observamos se mueva por completo. Esto refiere ver una escena distinta de la original. Por ejemplo, cuando estás en el tráfico, puedes tomar una postura de desesperación y entrar en crisis. O salir de la ruta establecida y buscar un atajo. En resumen, es saber pensar fuera de la caja, rompiendo nuestros paradigmas y buscar una solución diferente. Número 4. Si no te mueves, te mueven. Es un principio fundamental, está basado en el sentido de responsabilidad, es hacerte cargo de tus elefantes, elecciones y consecuencias, es decir, moverte y tomar acción. Número 5. No pierdas la brújula. La brújula es el propósito por el cual estás en este mundo, por lo cual el camino que está detrás del elefante son esas actividades que tienes que realizar para llegar a esa brújula. Por lo anterior, se puede decir que después del elefante se encuentra nuestra misión cumplida. Los pasos anteriormente explicados son solo el inicio del proceso para dar superado por un elefante. Y, para tener realmente un cambio, faltan 3 cosas más. Limpiar el terreno, que es ir más allá de las elecciones y bendiciones recibidas. Planificar, ser preventivos y no reactivos. Dar seguimiento, es decir, no buscar resultados instantáneos. Trabajar con esfuerzo y cumplir el proceso aunque tenga un costo.